Esta semana, Emilio, a menos de un mes para las elecciones, hablamos, nos preparamos para las elecciones europeas y yo creo que podíamos titular esto como las 4 cosas que debes saber sobre las elecciones en sí mismas, no sobre el Parlamento, que hemos dicho alguna vez, sino sobre las elecciones, ¿no? Son los 4 factos básicos que tenemos que conocer. Sí, para empezar es importante que a lo mejor nos repetimos, pero está bien hacer refrescar la memoria. Para empezar hay que entender que son unas elecciones que se celebran en 4 días distintos, perdón, desde el día 6 hasta el día 9. La mayoría de los Estados miembros votan el día 9, entre ellos España. ¿Esto qué provoca? Que los resultados electorales no los vamos a conocer hasta la madrugada del 9 al 10 e incluso el 10. Pongo en situación, por ejemplo, Italia vota entre el 7 y el 8, divide su jornada electoral en 2 días. Pero no vamos a saber los resultados de Italia hasta el lunes. Por una cuestión de recuento y por una cuestión de uniformidad, es decir, por no ir dando los resultados a cuentagotas. Nosotros en España contamos muy rápido, Sí, porque te iba a pero, decir, entonces la noche electoral, ¿qué le pasará a los Ferreras y compañía? Es decir, no podrán estar con los datos oficiales. hombre, como supongo que los programas de prime time se hagan el domingo, pues ahí sí podrán manejar un escenario. Para su salud mental, especialmente para la de Ferreras, podrán manejar ya datos más firmes. Después, el tema de edad mínima para votar, que ya lo debatimos aquí hace algunos episodios. 3 países, bueno, uno seguro que es Malta y 2, dependiendo de la región, que son Bélgica y Alemania, tienen el voto a los 16 años. El resto, bien a los 17, bien a los 18. Pero también hay edades mínimas para presentarte como candidato. Eslovaquia, por ejemplo, solo te deja presentarte como candidato a las elecciones europeas si tienes 25 años o más. Es decir, tu edad adulta políticamente hablando son los 25 años. Después, vamos a un Parlamento Europeo más grande. Pasamos de 705 eurodiputados a 720. Es un tema de proporcionalidad, ¿vale? O sea, no se aumenta el tamaño del Parlamento por gusto ni porque hayan entrado más países miembros que no lo han hecho. Es un tema de proporcionalidad. Los legisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo entendieron que cuando se fue el Reino Unido, que se pasó de 750 eurodiputados a solo 705, hubo una caída demasiado brusca. Ahora lo que se hace es ir un poco al punto intermedio, ni 705 ni 750, 720. España es uno de los países miembros que más eurodiputados gana 2. Pasa de tener 59 a tener 61. Lo normal es que esos 2 eurodiputados extras vayan a los 2 partidos mayoritarios, es decir, o los 2 al PP o los 2 al PSOE o uno a cada uno, si nos agarramos a los sondeos. Claro, ¿por qué se hace esto? Porque a partir de ahora tienes un margen de 30 eurodiputados. Los tratados contemplan que el máximo sean 750. No puede haber más de 750. Hay un margen de 30 porque si mañana la Unión Europea se amplía, el país que entre en las siguientes elecciones tendrá que votar también su cuota de eurodiputados. Y el último dato que es importante, más de 370 millones de personas están llamados a votar. La participación en 2019 fue del 51% en toda la Unión Europea. La aspiración sobre todo el Parlamento es que esa participación por lo menos se mantenga más o menos similar. ¿Dónde se va a encontrar un poco la ventana de oportunidad? En los países bálticos, que tienen un nivel de participación tradicionalmente muy bajo en elecciones europeas. En Estonia en
2019 votaron solo el 22% de los ciudadanos, que es una cifra bajísima. Ahora es de esperar que eso suba, además de manera muy importante, porque el contexto internacional empuja a esos países, digamos, cercanos a Rusia a votar en masa. A poco que esos datos remonten, pues en Letonia, en Estonia, en Lituania, etcétera, a poco que se mejoren las cifras de participación, se va a disparar bastante la cifra total. Porque, o sea, claro, es que al final 51% típico de las elecciones de segundo orden, como llamamos a las elecciones europeas, y los datos que nos plantean una caída desde 1979, desde las primeras elecciones, una remontada en este 2019. Recordemos que en España coincidían con municipales y autonómicas, por ejemplo, por poner un dato. Nos comentabas hace un tiempo, ¿no?, aquella encuesta que hablaba de que un 70% de los europeos tenía la intención de ir a votar, pero está claro que el Parlamento Europeo le ha puesto una dosis de realismo y ha dicho, bueno, si nos mantenemos en el 51-52, ya vamos bien. Sí, un 71 es imposible, es decir, es una cifra imposible, pero yo no soy del todo pesimista. Es verdad que, por ejemplo, en España caerá, yo creo, bastante la participación, fundamentalmente porque no coincide con otras citas electorales, pero vamos a imaginarnos, es una hipótesis, pero si en España estamos a lo mejor en un 45, 43, 45, y los países bálticos suben del 35, 40, a lo mejor a cerca del 60, se puede equilibrar. Al final, los países que tienden a dar por sentada la Unión Europea, es decir, países fundadores más España, Portugal, Grecia, etcétera, los de las primeras ampliaciones, por así decir, claro, esos son, como te digo, los que dan más por sentada la Unión Europea. Llevan mucho tiempo en la Unión Europea. Los que entraron en 2004 o en 2007, pues el este ha cumplido 20 años en la Unión Europea hace nada. 20 años son pocos desde el punto de vista histórico. Bueno, creo que se puede equilibrar, pero veremos. Pues sí, como tú dices, veremos. Emilio Ordiz, como siempre, un placer y te escuchamos la semana que viene. Gracias, Adri.